Mañana se radica la ley de financiamiento, con poco más de 30 artículos que incluyen impuesto para los vehículos híbridos y premios para quienes denuncien la evasión y el contrabando. ¿Pero qué dijo sobre el trámite en el Senado? Marta Olaya. María Fernanda, el ministro respondió al presidente del Senado que dijo tener los votos para hundirla. Él dice que así no se puede empezar, que se equivocó porque aún no sabe para qué normas consiguió esa votación negativa. Mañana todos conocerán el texto. Este lunes el gobierno radicará ante el Congreso con mensaje de urgencia la ley de financiamiento que busca recaudar los 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto. Aunque no se tocará el IVA a la canasta familiar, ni se bajará el umbral para la declaración de renta de personas naturales, sí habrá IVA para las plataformas de apuestas deportivas online, con las cuales se pretende recaudar algo más de 2 billones de pesos. ¿Cómo así que el país paga IVA en apuestas y las plataformas de apuestas digitales no lo pagan? Que lo paguen, como todos los demás. La iniciativa, que contiene más de 30 artículos, también busca que los vehículos híbridos pasen a pagar un IVA del 19%. Actualmente pagan el 5%. Los vehículos que se están importando en Colombia como híbridos no son de transición energética y realmente lo que hacen es consumir mucha gasolina. Y además tienen que consumir gasolina extra. Entonces no tiene ningún sentido. Lo vamos a llevar al IVA general. El proyecto de ley buscará dar incentivos del 20% para quienes denuncien el no pago de impuestos, aunque establecerá montos mínimos que superarían los 200 millones de pesos. Para evitar falsas denuncias habrá multas hasta de 30 millones de pesos. También se busca una recompensa del 10% para quienes denuncien el contrabando. El ministro Bonilla respondió a las recientes afirmaciones del senador Efraín Cepeda, quien aseguró tener los suficientes votos para hundir la reforma tributaria. Para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Puede empezar diciendo que es que voy a negar algo que no conozco. Ahí se equivocó, senador Cepeda. Igualmente respondió a las críticas por ceder a un aumento de solo 800 pesos en el precio de la CPM para levantar el paro camionero. Lo más importante de este proceso es, primero, se descongela el precio del diésel, que eso aparentemente era un irrenunciable. Llevamos 56 meses con el precio congelado. Estamos terminando de cerrar el hueco dejado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En ese sentido respondió al exministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, quien aseguró haber dejado saneadas las finanzas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Usted fue un irresponsable y completo con el país. 37 billones nos dejó en el 2022. Comenzamos a bajar el déficit de la gasolina y quedó en 20 en el 2023. En el 2024 va a quedar en 11 después de este acuerdo. En el 2025 llegará a la mitad. Y se terminará de cerrar el 2026, eso sí es responsabilidad fiscal. Por ahora el gobierno no ve viable recortar 23 billones de pesos al presupuesto del próximo año, ni dejar de tramitar la ley de financiamiento, como lo han sugerido algunos analistas y gremios. Aunque solo el próximo lunes se conocerá el texto de la reforma tributaria que pide tramitar el gobierno, el presidente del Congreso se comprometió a hundirla ante la Asamblea de la Asociación Nacional de Industriales. ¿Y qué dijo el presidente? Miguel Ángel. María Fernanda, el presidente de la ANDI no lo invitó, pero lamentó su ausencia. Petro le respondió en un trino que la reforma que está dispuesto a hundir les corta el impuesto de renta corporativa a las empresas afiliadas a la ANDI. Yo le expresé. El senador Efraín Cepeda, quien desde antes de posesionarse el 20 de julio como presidente del Congreso, anunció garantías al gobierno en sus iniciativas legislativas. Yo he ofrecido a todas garantías. Ayer, en el Congreso Anual de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, advirtió que ejercerá su poder para hundir la reforma tributaria que erradicará el gobierno Petro. ¿Cómo así que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos? ¿Para gravar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado. Pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Cepeda, que era aplaudido por los asistentes, no dudó en mencionar el diálogo que tuvo con el presidente Petro esta semana y su postura frente al gobierno. Nosotros tenemos la obligación de trabajar de la mano de los colombianos. En el panel de opinión, Cepeda también estuvo rodeado de otros congresistas que públicamente son de oposición a Petro, como la senadora María Fernanda Cabal y David Luna. Allí advirtió que también hará oposición a la ley de jurisdicción agraria. Y tampoco vamos a permitir en el Congreso que vuelva otra vez el fantasma de la expropiación. También el voto será negativo.
El presidente Petro publicó un mensaje en el que deja ver el desconcierto de las palabras de Cepeda. Qué paradoja, lo que dice el presidente del Congreso ante la ANDI es que tiene los votos para hundir la ley de financiamiento que permite que todas las empresas de la ANDI bajen su impuesto de renta corporativa. La ANDI confirmó que este año el presidente Petro no fue invitado. El presidente de la ANDI, no obstante, lo extrañó. A pesar de la ausencia del señor presidente, solo en abstracto explicó las razones de esta ausencia. Colombia es de todos y tiene las mejores formas para tramitar sus diferencias en lugar de la polarización y el odio entre sus habitantes. El país requiere de la madurez y la mejor voluntad de sus líderes. De la reunión surgió una proposición respaldada por 30 congresistas invitados para recortar 12 billones de pesos asignados al paquete tributario que el gobierno presentará este lunes en el Congreso. Los gremios de la producción temen que detrás de las medidas económicas que el presidente Petro propone para reactivar la economía nacional contengan también nuevos impuestos o medidas que puedan afectar la confianza de los inversionistas. Tras el anuncio del gobierno de radicar en esta legislatura un paquete de medidas de reactivación junto con una ley de financiamiento para buscar los recursos que garanticen el nivel de inversión en el 2025, los gremios de la producción advirtieron la posibilidad de que en estas reformas se creen nuevos impuestos que podrían generar incertidumbre en el sector empresarial. Los impuestos que tienen que ver con el comportamiento económico. En medio del actual panorama de polarización política y poco ambiente para que las reformas del gobierno prosperen en el Congreso, la austeridad en el gasto, según los empresarios, sería la salida más acertada. La mejor reforma tributaria o ley de financiamiento, o como lo queramos llamar, es austeridad del gasto y una inversión productiva. Eso es mucho más poderoso en este momento que entrar en un debate de una reforma, una ley de financiamiento que puede generar más incertidumbre. Las tributarias tienen ese inmenso problema y es que normalmente son de alguna forma o contienen un caramelo que hace que a algunos sectores les parezca interesante que la tributaria se tramite y luego detrás del caramelo vienen los dulces envenenados. Aunque hace unos días el gobierno les socializó a los gremios las medidas de reactivación, aún quedan más dudas que certezas de cómo será su implementación. Esta plan de reactivación, por supuesto, todavía quedan muchas incógnitas porque no tenemos claridad sobre los temas de financiamiento, los temas del uso de los recursos de regalías, los proyectos y demás. Hay muchos signos de interrogación. Cuando se entran los detalles hay que entender exactamente qué es lo que se va a hacer. Y de hecho, yo diría que hay una gran preocupación en que se vaya a abrir la puerta de hacer una nueva reforma tributaria. Los gremios coinciden que además del plan de reactivación se deben destrabar los proyectos del sector minero energético que se encuentran frenados para ir aportando al crecimiento económico. Agilizar los permisos ambientales a través del ANLA y facilitar las consultas previas. Ahí se puede hacer un trabajo rápido. Hay que reactivar la actividad minera y petrolera, que por cierto ha sido la que ha mantenido la actividad económica. Para los gremios de la producción, aparte de un plan de choque para reactivar la economía, es importante generar confianza a los mercados y a los inversionistas.